Aquí no, gracias. Ok, entonces estamos en la lección 8, no es la 7, es la 8. Y seguimos en la doctrina de Cristo, que es la parte 4. Y hoy vamos a ver la resurrección y la ascensión. Aquí es que debemos estar en la página, ahora verán. 5. 55. La página 55, así es que ahí estamos en la resurrección y la ascensión. Creo que no. Sí. Ok, entonces vamos entonces a lo que es la resurrección. ¿Qué es la resurrección? Y el autor, o sea, Wayne Grudem, de este libro, y bueno, yo lo que hice fue un resumen de su libro. Dice que si la obra de Jesús en la tierra hubiera terminado con su muerte, entonces, como dice 1 Corintios 15, nuestra predicación no serviría para nada y nuestra fe sería ilusoria. Sin embargo, el hecho es que Cristo resucitó de los muertos y ascendió al cielo como Rey victorioso y conquistador. Y esto es lo que hace el cristianismo diferente a cualquier otro sistema religioso o cualquier otra filosofía, porque el cristianismo dice y creemos que Jesucristo está vivo. O sea, él murió, fue sepultado, pero al tercer día resucitó. Y lo que hace evidente su resurrección es la transformación de las millones de vidas que confían en él. Y entonces cuando a mí me asalta la duda de que si estoy creyendo lo correcto o que si estoy haciendo lo que debo en mi vida, nada más recuerdo el momento en que el Señor Jesucristo me transformó y cómo Dios ha transformado mi vida. Y ahí me doy cuenta de que es algo impresionante. De hecho, hace un momento estaba escuchando con Lina a un profesor de una universidad, creo que es en Toronto o en Vancouver, no me acuerdo, en Canadá, que se llama Jordan Peterson. Y él ha sido fuertemente criticado porque él no está, él dijo que no iba a dejar que el gobierno y las leyes le dijeran cómo tenía que tratar o llamar a las personas, sobre todo por esto de la identidad de género. Entonces, si él ve a una mujer, él le va a decir ella. Y pero con esto de la identidad de género y con lo que se llama el género neutral, ahora ya quieren que quitemos el él o ella y que digamos él. Entonces, porque no sabe si es él o es ella, entonces con él ya no pasa nada. Entonces él dijo, no, yo me rehúso a hacer eso. Entonces eso trajo que mucha gente lo criticara y que mucha gente dijera, wow, y él comenzó a hablar y la verdad es que es una persona muy, muy, muy conocedora, es un psicólogo clínico, y comenzó a hacer varias enseñanzas acerca del feminismo, de la igualdad de género. Y él no es cristiano, sin embargo, yo hace como un año empecé a ver que estaba enseñando, él dice que él no cree en Dios, pero se puso a enseñar el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento. Y hace un momento, hace unos meses atrás, tal vez 2 meses atrás, compartió pues, que algo único del cristianismo era tener ese registro del hombre Jesucristo con todas las, ¿cómo te acuerdas cómo dijo? Con todas las actividades, o sea, la leyenda de Cristo, él lo llama así, el mito de Cristo, pero también con lo práctico de cristianismo. Y cuando él lo está explicando, dice, de pronto ves al hombre Jesucristo y su leyenda, como él lo llama, pero también ves la actividad y que se pone a llorar. Y dice, yo lo he visto muchas veces en mi vida y ahora ya no sé creer y estoy asombrado de mis creencias ahora. Entonces él está al borde dice, y ni siquiera sé qué pasaría si yo creyera completamente en esto. O sea que es algo maravilloso.
A ver, parece que hay dos personas que quieren entrar. Pero no las puedo ver. A ver. Ok. A Eva y ya está. Ok, Eva y José. Ok. Entonces, qué interesante que la resurrección de los muertos hace la diferencia y trae una transformación de vida. Entonces vamos a ver ahora los detalles de la resurrección. Los 4 evangelios contienen los relatos de la resurrección de Jesús en Mateo 28, en Marcos 16, en Lucas 24 y en Juan 20. Y todo el libro de los Hechos, el centro del mensaje de los apóstoles siempre fue la resurrección y animaban a la gente a confiar en que Él está vivo y reina en el cielo. Entonces, siempre la predicación del Evangelio tiene el elemento de la muerte de Jesucristo, la sepultura y la resurrección. Entonces, es un elemento clave en la predicación del Evangelio, que Jesucristo está vivo, la resurrección de Jesucristo. Entonces, la resurrección de Jesucristo comenzó una nueva clase de vida humana en la que se tendrá un cuerpo perfecto, que ya no está sujeto a debilidad o al envejecimiento o a la muerte o a la corrupción. Y la Biblia nos dice que Jesucristo se vistió de lo incorruptible e inmortal. Entonces nosotros también tenemos la promesa de que un día nuestros cuerpos van a ser transformados o van a ser resucitados para tener un cuerpo que es incorruptible e inmortal, como el cuerpo del Señor Jesucristo. Entonces, ¿y cuál es el resultado de la resurrección? Que todos los que acudimos al Señor Jesucristo para salvación, nacemos de nuevo mediante su resurrección y para que tengamos una esperanza viva, es lo que nos dice el apóstol Pedro. Y bueno, básicamente en el Nuevo Testamento se nos dice que la resurrección de Jesucristo nos da una vida nueva. Romanos capítulo 6, cuando habla de no saben que todos los que fueron bautizados en Cristo fueron bautizados en su muerte, para que así como Jesucristo resucitó de los muertos, así también ustedes anden en vida nueva. Entonces, la resurrección de Jesucristo nos da la seguridad que todo creyente tiene una vida nueva. Entonces, todos los creyentes podemos establecer un antes de Cristo y un después de Cristo. Entonces, es algo muy interesante, ¿no? Y es algo crucial. También Cristo obtuvo para nosotros una vida o un fruto que es como la que Él tiene. Entonces, la vida que Él tiene ahora y el cuerpo que él tuvo al resucitar, esa es la misma vida que nosotros vamos a poder tener. Y ahora podemos considerarnos muertos al pecado, en Romanos 6:11, y también el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros, Romanos 6:14. Entonces, pues vemos aquí la gracia maravillosa de Dios y sobre todo el impacto y la resurrección. Entonces, imagínate ese verso de Romanos 6:11. Yo ya estoy muerto al pecado. Entonces, ¿qué pasa cuando uno está muerto al pecado? Ya no puede vivir en pecado, ¿no? Y luego dice Romanos 6:14, el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. Pero Romanos 6:11 también dice, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios. Entonces, no solamente estamos muertos al pecado, sino estamos vivos para Dios. Y este poder de la resurrección incluye también el poder del Espíritu Santo, que nos capacita para hacer la obra que Jesús nos comisionó para hacer en Efesios 1:8. Entonces, así como Dios resucitó a Jesús, también nos va a resucitar a nosotros, de acuerdo a 1 Corintios 6:14, y nos va a llevar a su presencia. Entonces, estos son los resultados de la resurrección. Y recuerden, la resurrección es la clave fundamental y es el fundamento del cristianismo. O sea, si no hay resurrección corporal del Señor Jesucristo, si Jesucristo no resucitó, entonces no sirve de nada. El cristianismo sería solamente una filosofía y una religión. ¿Preguntas hasta aquí? Pastor, ¿qué quiere decir? ¿Qué significa hortelano? ¿Hortelano?
Sí. Pues el que cuidaba el huerto. El prado, sí. Ajá. El, el- el que atendía la huerta o el jardín, en este caso. Las hortalizas. Ajá. Ese es el hortelano. Ok, vamos a ¿cuál es la importancia de la doctrina de la resurrección? En primer lugar, la resurrección de Cristo asegura nuestra regeneración. O sea que, como vimos hace un momento, estamos muertos al pecado, pero estamos vivos para Dios. El pecado ya no tiene más poder sobre nosotros. Eso quiere decir que la resurrección de Jesucristo transforma mi vida. Y Pedro dice que nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva. Así es que en su resurrección Jesús obtuvo para nosotros una nueva vida como la suya. ¿Ok? Entonces, recuerden, la resurrección es fundamental, es clave, y lo que nos dice la resurrección es que por la resurrección de Jesucristo yo ya tengo una vida nueva, una vida transformada, una vida diferente a la vida que tenía antes de Jesucristo. En segundo lugar, la resurrección de Cristo asegura nuestra justificación, porque Pablo conecta explícitamente la resurrección de Cristo como nuestra justificación. Ahí en Romanos 4:25, nos dice que fuimos justificados también por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces también no solamente nuestra vida nueva y vida eterna, sino también nuestra justificación. Y también la resurrección de Cristo asegura que nosotros también recibiremos cuerpos perfectos al resucitar. ¿Quién dice amén? Ya no más dietas y que nada, que al gimnasio. Que ya la fuerza de la gravedad me está dejando todo mal. Ya, o sea, dice que vamos a tener cuerpos perfectos al resucitar. Y el Nuevo Testamento varias veces conecta la resurrección de Jesucristo con nuestra resurrección corporal final. Es decir, ¿qué sucede cuando nosotros morimos? Si, por ejemplo, alguna persona muere, es cristiana, una persona muere, en ese momento, en el momento de la muerte, el espíritu y el alma se separan del cuerpo. El espíritu y el alma inmediatamente van a la presencia de Dios por la justificación en Cristo. Esa es la promesa que tenemos. El cuerpo se queda aquí y lo pueden cremar, lo pueden, o sea, lo pueden enterrar, lo pueden hacer lo que quieran al cuerpo. En el día en que el Señor Jesucristo regrese a la tierra, dice en 1 Tesalonicenses que los van a resucitar primero. Entonces, todas esas personas que han muerto, que son creyentes, sus cuerpos se van a levantar de la tumba y se van a unir y van a salir al aire y se van a unir con su alma y su espíritu en el aire, pero ya va a ser un cuerpo glorificado, un cuerpo diferente, un cuerpo como el del Señor Jesucristo, que se puede materializar, que puede comer como el Señor Jesucristo comió. Entonces va a ser un cuerpo diferente, pero va a ser un cuerpo físico, ¿no? Entonces, eso es lo que significa que, que nosotros vamos a recibir ese cuerpo perfecto. Entonces, la explicación más extensa de Pablo la tiene en 1 Corintios 15, del 12 al 58, y ahí se refiere a la resurrección de Cristo como las primicias de los que murieron. Entonces, ahí en 1 Corintios 15, ese pasaje es impresionante y es clave porque habla de lo que es el Evangelio en los primeros versículos, y habla obviamente, de que Jesucristo murió conforme a las Escrituras y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y después todo el resto del capítulo comienza a argumentar y dice, ¿cómo es que algunos de ustedes dicen que Jesucristo no ha resucitado si es verdad que los muertos no crucifican, no resucitan? Y dice algo también tremendo que por mucho tiempo a mí me dejó un enigma de qué quería decir eso. Porque dice, si no, ¿qué hacen los que se bautizan por los muertos? Y yo me quedé pensando, ¿qué quiere decir eso de que los que se bautizan por los muertos? Y es más,
Déjame, voy a buscar ese pasaje, aquí lo tengo. 1 Corintios 15. Te voy a decir por qué. Yo no sé cuántos sabían que mi familia antes de ser cristiana era mormona. Mormona. Primera de Corintios. Entonces, los mormones bautizan por los muertos. Entonces, cuando a mí me dijeron que si yo me quería bautizar mormón, pues yo no quería. Pero luego dije, bueno, voy a encontrar una buena causa que justifique que me bautice como mormón. Y yo dije, el día que mi abuelo se muera, yo me bautizo por él. Me bautizo por los muertos. Y así hacen los mormones, te bautizan por alguna persona que está muerta. ¿Dónde está? Sí, está en 1 Corintios 15. Pero ¿en qué versículo está explícitamente? Si alguien lo encuentra, me lo dice. Los que se bautizan por los muertos. Pero no conservan la relación de no lo encuentro. Pero sí lo dice. Aunque no lo encuentre, sí lo dice. Ya lo encontraste. Dice que harán con los que se bautizan por los muertos. Nada más que se bautizar por los muertos ahí. Ok, mi mamá ya lo encontró. Dice el 1 Corintios 29, dice, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Y después entendí por qué. Porque Jesucristo no está muerto. Jesucristo está vivo. Y cuando me bautizo ¿en qué? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Hijo y del Espíritu Santo. Así es que así es que Jesucristo está vivo. Entonces, cuando nos bautizamos en el nombre de Jesucristo, y entonces nos estamos bautizando en nombre de Jesús que está vivo. Entonces, eso es lo impresionante. El Nuevo Testamento, entonces, varias veces nos habla de esto. Y cuando habla acerca de las primicias de los que murieron, esto está hablando de una metáfora de la agricultura, donde se refiere a las primeras muestras de la siega, que eran cuando salían los primeros frutos de la siega, se hacía una fiesta y se presentaban como las primicias, lo cual quería decir que después de ese fruto iba a venir una gran cosecha, ¿no? Entonces Jesucristo fue el primero en resucitar porque ahora viene una gran cosecha después de él. Entonces es la seguridad que nosotros tenemos de que Jesucristo no solamente resucitó, sino que también nos va a resucitar a todos los que hemos creído en él. Entonces, tremenda. Y una vez más, la doctrina de la resurrección es una de las más importantes. Más bien, es la más importante en el Nuevo Testamento. Claro, obviamente también está la doctrina del sacrificio, de la expiación, una pasada, o la clase pasada, pero el apóstol pone así: si Cristo no resucitó, van a nuestra fe. Estamos todavía en nuestros pecados. Y después de la crucifixión, viene lo que se conoce como la ascensión del Señor Jesucristo. 40 días después de su resurrección, de acuerdo a Hechos 1:3, el Señor Jesús fue llevado al cielo en presencia de sus discípulos, como dice Lucas 24. Entonces, también Hechos 2 dice que Jesús fue exaltado por el poder de Dios. Así es que, así como la resurrección nos permite saber que finalmente todo creyente va a resucitar, así también la ascensión de Jesucristo nos permite saber a dónde vamos a ir. Pues tenemos la seguridad de que vamos donde el Señor Jesucristo esté, ahí también nosotros vamos a estar. ¿Ok? ¿Hasta aquí comentarios o preguntas? 24. ¿Todo bien? Cristo, una pregunta. Sí.
cuando Cristo Jesús resucitó, el cuerpo de él, pues, fue como glorioso, ¿no? ¿Se puede decir? Ah, sí. Sí, el cuerpo fue glorificado. Glorificado, pero también era como físico, porque cuando, ¿quién era que no creía, que dijo ver para creer? Tomás. Tomás, sí, entonces lo tocó, ¿no? Ajá. Sí, Y él comió también. Sí, también llamó a los discípulos estando en la playa, ellos fueron a pescar, estuvo en la playa, y cuando ellos llegaron, les estaba cocinando un pez y se puso a comer con ellos. Y de hecho les dijo, para que sepan que no soy un espíritu, ¿no? Un espíritu. Entonces, ¿qué significa espíritu? ¿Qué significa entonces el cuerpo glorioso? Bueno, que ya es un cuerpo que ya no es como este cuerpo, es un cuerpo que ya no está afectado por el pecado. Hasta ahorita, digo, lo vamos a ver ahorita que veamos la gracia común. Si recordamos, el Señor, Dios le dijo a Adán que el día que comiera del árbol, ese día moriría. Y él comió, o sea, él y la mujer comieron, y sin embargo no murieron en ese momento. La hermana Eva. Pero siguieron, o sea, hubo un proceso. ¿Cómo? Dice que la hermana Eva le digo, hola, hola. Sorry, pastor. Sí, no hay problema. Pero entonces, aunque no murieron, comenzó un proceso de envejecimiento, de enfermedad, y después, hasta que finalmente llegó la muerte. Entonces, el cuerpo glorioso o el cuerpo glorificado ya no tiene nada de eso, ya no se envejece, ya no hay dolor, ya es un cuerpo glorificado. Probablemente yo pienso que como el que tenía Adán antes de la caída. Ok, ahora vamos a ver la parte de la doctrina de la aplicación de la redención. Entonces, esta está en la página 57. Y aquí es donde vamos a ver lo que les decía hace un momento, lo que es la gracia común. ¿Qué es la gracia común? Ustedes seguramente han escuchado ese dicho de el sol sale para buenos y malos, ¿no? Okay. La gracia común es algo similar a esto de el sol sale para buenos y malos, porque la gracia de Dios bendice a todas las personas. O sea, todos nosotros hemos sido bendecidos por Dios, sea cristiano o no sea cristiano. Entonces, una gracia que Dios da a todas las personas. Entonces, aquí vemos, cuando Adán y Eva pecaron, no murieron al instante, aunque las consecuencias del pecado comenzaron a actuar en el momento en que pecaron, hasta que físicamente murieron. Entonces, lo que les decía, las consecuencias del pecado, empezó el envejecimiento, empezó la enfermedad, empezó el dolor, empezó todo lo que Dios les dijo, ¿no? Con dolor darás a luz, tendrás dolores en tus preñeces, el hombre vas a trabajar y la tierra va a producir cardos y espinos y con el sudor de tu frente. Entonces todo eso comenzó a ser diferente y comenzó la enfermedad y el envejecimiento. Sin embargo, aunque estaban en un estado caído, Dios siguió derramando bendiciones sobre ellos. Y la pregunta es, ¿cómo puede Dios continuar dando bendiciones a pecadores que merecen la muerte? A eso se le llama la gracia común. Es decir, Dios concede gracia común. Y este tipo de gracia se define como la gracia de Dios por la que Él concede a las personas innumerables bendiciones que no son parte de la salvación. Entonces, y es común porque quiere decir que es para todas las personas y no está limitada solamente a los creyentes o a los elegidos, ¿no? Entonces, la gracia de Dios es para todos. Y esa gracia, pero es una gracia que se llama gracia común, que es para todos, porque las personas que llegan a la salvación, esa gracia de que las personas reciben para salvación se llama gracia salvadora. Entonces, hay una diferencia entre la gracia común y la gracia salvadora. La gracia común es para todas las personas, pero la gracia salvadora es para los que creen y los que reciben al Señor Jesucristo y que puedan llegar a la salvación.
Ahora, aquí vamos a llegar a un tema bien controversial y bien interesante, porque si leemos las notas vamos a dar cuenta que habla mucho de los elegidos. Entonces, la gracia de Dios fluye indirectamente de la obra redentora de Cristo, debido a que Dios planeó que a su debido tiempo Jesucristo traería salvación al mundo. Es decir, Dios pudo haber acabado con toda la raza humana cuando Adán pecó o cuando la maldad se multiplicó en Génesis capítulo 6. Dios pudo haber dicho hasta aquí. Y de hecho, sí dijo, ya no va a contender mi espíritu con el ser humano, le voy a dar 120 años y después los voy a borrar de la faz de la tierra a través de un diluvio. Sin embargo, la gracia común y la gracia salvadora determinó que Noé hallara gracia delante de Dios y entonces le dio a él y a sus ocho personas, sus 3 hijos y esposas, que continuaran. Y él, lo que Dios hizo es comenzar algo nuevo. Y cada que lo pienso más, es un símbolo impresionante de la nueva vida. O sea, ¿por qué? Porque todo el mundo pereció, todo el mundo murió, pero Dios a través del diluvio dio una nueva esperanza, una nueva vida. Y para nosotros como cristianos, nuestro bautismo es bajo el agua, morimos simbólicamente a nuestra vieja vida y surgimos del agua a una vida nueva. Entonces, cuando habla el apóstol Pedro de eso, en primera de Pedro, a mí me cuesta, porque está complicado lo que dice el apóstol Pedro ahí, pero como que me empieza a tomar más sentido el hecho del diluvio, como también un simbolismo de esta nueva vida en el Señor Jesucristo. Claro, esto no me lo pongo, no digan eso dice la Biblia, no, eso digo yo. Eso sí es algo que yo lo he pensado, pero que primera de Pedro lo habla y que de pronto me viene esa idea a la cabeza. Ok, entonces Dios ya estableció, sí. En la página 57, por ahí más o menos el quinto renglón de abajo para, a ver, donde dice, puesto que la muerte de Cristo no ganó perdón para los incrédulos y por consiguiente no los hizo tampoco merecedores de las bendiciones de la gracia común. Ahí sería la gracia salvadora. Sí, yo creo que sí, porque digo, ninguno somos merecedores de la gracia, pero Dios extiende su gracia común para todos. No fluye directamente por el expiatorio de Cristo, puesto que la muerte de Cristo no ganó perdón para los incrédulos y por consiguiente no somos tampoco merecedores de la bendición de la gracia salvadora. Exacto. Sí, debe ser de la gracia. Esto está muy importante. Cambiar eso, sí es de la gracia salvadora. Ok. Entonces vamos a ver aquí cuál debe ser nuestra respuesta a esa gracia común. A pesar de las bondades de Dios sobre los incrédulos, debemos de tener en mente estos 3 puntos. O sea, Dios siempre va a bendecir y derrama bendición sobre toda la gente. Digo, nosotros lo entendemos con esa frase del sol sale para buenos y malos, para justos e injustos. Entonces, la gracia común no quiere decir que los que la reciban son salvos. O sea, porque no importa cuánta gracia haya recibido una persona, es decir, por ejemplo, una persona talentosa, una persona rica, una persona inteligente, una popular, una persona que vemos que todo le sale bien y uno piensa, wow, esa persona recibió gracia de Dios. Bueno, aunque haya recibido todo eso, eso no garantiza que esa persona será salva. Y porque todos necesitamos el Evangelio de Jesucristo, porque la única manera de llegar a la salvación es a través del mensaje de Jesucristo y que nosotros creamos en ese mensaje, ¿no? Ok, en segundo lugar, debemos de tener cuidado de no rechazar como totalmente malas las cosas buenas que los incrédulos hacen. Por ejemplo, pensemos en, pues digo,
pensando en la pandemia, ¿no? Se desarrolló la vacuna para el COVID-19. Y claro, hay mucha controversia. Eso lo tengo que hacer. ¿Sí? ¿No? Pero digo, y estas grandes farmacéuticas que hemos criticado tanto, de que no puede ser que estas farmacéuticas se vuelven ricas y que aprovechan de estas cosas para hacer sus propios planes. Sin embargo, pues, gracias a Dios la vacuna ha sido gratis y nos la hemos puesto y por lo menos yo he comprobado que efectivamente funciona. ¿Por qué? Porque mi hermano ahora que estuvo aquí se enfermó de COVID-19 y ni mi mamá ni yo que estuvimos con él nos contagiamos. Mi hermana que sí estuvo el lunes, que yo creo que fue el día que estuvo contagioso, mi hermana sí se contagió, pero ni mi mamá ni yo que estuvimos con él. Entonces, digo, ahí vemos que sí funciona. Y lo mismo, o sea, cada uno de nosotros a lo mejor fuimos vacunados de polio, fuimos vacunados de diferentes cosas y hemos recibido el beneficio de esas vacunas. Y a lo mejor los que la hicieron ni eran cristianos. Sin embargo, Dios los utilizó para su plan y su propósito, ¿no? Entonces, ellos hicieron un bien, pero la salvación no viene por el bien que hacemos, sino por el bien que ha hecho Jesucristo, por el sacrificio de Jesucristo. Entonces, no podemos rechazar totalmente las cosas buenas que los incrédulos hacen. Y en tercer lugar, la doctrina de la gracia común debe alentar nuestros corazones a una mayor gratitud a Dios. O sea, que todas las bendiciones que recibimos cada día se deben a la soberanía de Dios, únicamente. ¿Por qué Dios derrama bendición? Porque Él quiere, nada más así. Porque así es su amor. Y esta es una manifestación de su gracia. Y por eso debemos ser agradecidos. Entonces, esta doctrina de la gracia común nos debe llevar a ser agradecidos a Dios. ¿Preguntas sobre la gracia común? Yo no. ¿Todo claro? Sí. Ok. Bueno, ahora sí vamos a meternos en un tema que puede sacar chispas. Pero yo lo que recomiendo cuando tenemos este tema es que veamos la palabra de Dios y que seamos dirigidos por la palabra de Dios y no por nuestra lógica, porque nuestra lógica nos va a querer llevar a un lado, pero la palabra de Dios dice algo claro. Entonces, a veces entra en conflicto en esta doctrina que se llama la elección. Y de hecho, durante 500 años ha habido un pleito fuertísimo entre la doctrina reformada o la teología reformada y dentro de los bautistas hay muchos que son reformados y hay muchísimos que no son reformados y a veces como que hay una superpresión de los no reformados en contra de los reformados. Entonces, por ejemplo, hablas de pastores muy reconocidos como John MacArthur y hay muchos pastores que dicen sí, pero él es reformado. O sea, como que tiene algo malo, ¿no? Tiene un virus. O hablas de John Piper, que es otro, y también te dicen, no, pero él es reformado. O sea, como que si tuvieran algo mal en su doctrina. Sin embargo, vamos a ver a qué se trata, porque reformado quiere decir que sobre todo la doctrina de la elección y la predestinación es uno de los puntos principales de la teología reformada. Entonces, vamos a ver lo que es esta doctrina de la elección. Entonces, ¿qué es la elección? Bueno, hay mucha controversia por esta doctrina y a veces también se le llama predestinación. Entonces, la elección es el acto de Dios antes de la creación en la cual Él, o sea, Dios, escoge a algunos para que sean salvos o salvados.
Ahora, esto no se debe a ningún mérito alcanzado por ellos, sino solo debido a su soberana y buena voluntad. Entonces ya están empezando a surgir las preguntas, ¿no? Entonces, o sea, si yo soy salvo, quiere decir que antes de la fundación del mundo, Dios ya me había elegido para salvarme, ¿no? Y entonces la pregunta es, bueno, ¿y por qué no escogió a otros? Y ahí es donde empieza el problema. ¿Por qué a mí sí y por qué a otros no? Y el problema está en que yo puedo pensar que es algún mérito que yo hice, pero no es a través de méritos. O sea, yo no hice absolutamente nada para que Dios tuviera misericordia de mí. Absolutamente nada. Simplemente Él la tuvo porque Él quiso, porque Él es soberano. Bendita Entonces, la- aquí viene la segunda pregunta. Entonces, si Dios es soberano y me eligió, entonces en su soberanía no también a otros los puso para destrucción. O sea, a mí me puso para salvación y a los demás para destrucción. Entonces ahí empieza el debate. Entonces ahí es muy fácil que yo me vaya por la lógica y comience a decir, no, pero no creo que Dios sea así. Yo creo que Dios, entonces, encontrarle un punto ahí para tratar de argumentar y tratar de traer estas dos puntos de tensión y tratar de encontrar un argumento que los pueda, que pueda, por decirlo, atar estos dos extremos, ¿no? De la elección y para salvación y la elección para perdición. Entonces ahí es donde empieza el problema. Entonces, algunos de los teólogos han dado nombre y orden a los acontecimientos de la elección que se van a considerar más adelante. Entonces, en primer lugar, ¿cómo llego a la salvación? Bueno, el orden de la salvación sería así. Primero, Dios me elige. Yo no tengo nada que ver en eso. Dios escoge a los que son salvos. Después viene el llamado del Evangelio. ¿Cómo voy a llegar a ser salvo? Bueno, la Biblia dice que la fe viene ¿por dónde? Por el Por oír. oír la palabra. Entonces yo tengo que escuchar el Evangelio, es el llamado al Evangelio. Y una vez que escucho el Evangelio, escucha lo que sucede aquí. Viene la regeneración. Por escuchar el Evangelio, Dios me hace nacer de nuevo, como dice el apóstol Pedro, por la palabra implantada o por la palabra de Dios. También Santiago dice que nos ha hecho nacer por la palabra implantada. Entonces, la palabra de Dios hace que yo nazca de nuevo y en el momento que yo nazco de nuevo, entonces es cuando puedo tener fe para salvación. ¿Se dan cuenta de esto? Qué importante es y qué diferente a lo que generalmente, y yo me imagino que Wayne Grudem también es reformado, si no, no escribiría esto así, porque nosotros lo pondríamos así. Primero viene el Evangelio, después viene mi fe, y después viene que yo nazco de nuevo. O sea, primero creo y después Dios me hace nacer de nuevo. En cambio, a través de la elección, primero Dios me elige, después yo escucho el Evangelio, después yo nazco de nuevo por la palabra de Dios y entonces puedo tener fe para salvación. Y después de que tengo fe para salvación, ya viene la justificación, después soy adoptado en la membresía de la familia de Dios, después viene la santificación, en mi caminar en Cristo, donde empiezo yo a quitar todas aquellas cosas que no son agradables a Dios. Después tengo la perseverancia, eso quiere decir que yo voy a continuar hasta la salvación y la salvación nunca la voy a perder. Y después viene la muerte para estar en el Señor y después viene la glorificación cuando ya tengo un cuerpo resucitado. Entonces, ¿qué les parece esto? Esto va a venir en el examen. ¿Cuál es el orden de la salvación? De acuerdo a la... Bueno, pastor, pero entonces, bueno, yo también pienso que es primero la fe antes de nacer de nuevo. Ajá. Pero me imagino que más adelante va a explicar esa situación acerca, Ajá. o sea, o esto es, ¿quién cree este orden? Los reformados. Sí, los reformados, la teología reformada. Ajá. Okay. Ahora, gracias, José, porque eso es bien importante.
el conocer este orden de la salvación, yo puedo estar de acuerdo o no puedo estar de acuerdo en él. Eso no me hace un hereje. ¿Ok? Pero te digo que en los círculos teológicos, como que la gente está muy interesada en saber cuál es tu teología, si tu teología es reformada. Y por ejemplo, un día le preguntaron a Billy Graham, doctor Graham, ¿cuál es su teología? Y él dijo, yo no sabía que tenía una. ¿Por qué? Porque obviamente la teología de Billy Graham no era reformada, porque él hacía la invitación a creer en Jesucristo a todos, a todas las personas. El problema de los reformados es que a veces ellos dicen que no pueden interferir en el plan de Dios y no pueden ellos invitar a una persona a recibir a Cristo. Obviamente eso es sumamente, cuando uno está del otro lado, sumamente, o sea, no hay un punto medio, sino es un extremo, ¿no? Cuando estás en el extremo de la teología reformada. ¿Sí se entiende? ¿No? Sí. Ok, entonces este punto, esta lección es muy importante, pero les digo, la podemos ver, la podemos estudiar, podemos estar de acuerdo en ella, o podemos estar no de acuerdo en ella, y no por estar de acuerdo o en desacuerdo quiere decir que soy un hereje, ¿no? Sino que es la manera en que yo estoy entendiendo cómo Dios trabaja. Pero lo importante es, como vamos a ver en un momento más, que la Biblia dice claramente, Dios quiere que todos los hombres se arrepientan y vengan al conocimiento de la salvación. Entonces, la salvación es para todos, pero es efectiva para los que creen. Entonces, la cuestión es, bueno, y los que creen es porque Dios los elige. Entonces, ahí es donde está otra vez este orden de la salvación que empieza con la elección. ¿Ok? No empieza con la fe. Como decía José, o sea, y yo estoy de acuerdo en eso, o sea, la mayoría de las personas que no tenemos una teología reformada, sino una teología práctica, por decirlo así, queremos, o sea, la Biblia dice claramente, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todos los elegidos, no, dice para que todo aquel que crea en Todo él. en el Señor cree. Entonces, ahí no habla de elegidos, ahí habla de que es para todos, para todo aquel que crea en él. Pero un reformado te va a decir, sí, pero únicamente van a creer los elegidos. Y ahí yo les puedo decir efectivamente, pero la salvación es para todos, pero hay un elemento del ser humano donde el ser humano tiene que decidir. Y ahí es donde empieza el problema, porque entonces, bueno, continúa el problema, el problema sigue, porque empieza por elección, pero después va a terminar en cuanto a libre albedrío, o sea, yo soy un ser libre para elegir o no soy libre para elegir, porque si Dios ya eligió desde antes de la fundación del mundo, entonces yo no tengo ninguna opción, ¿no? Y ahí es donde empieza, bueno, ahí sigue el problema. Entonces te digo, esta es una enseñanza que puede traer mucha controversia, pero cuando vamos a la palabra de Dios, podemos descansar y decir, bueno, esto es lo que Dios dice. Tal vez me cuesta trabajo entenderlo al 100%, pero yo sí sé que Dios está trabajando y que Él quiere que todas las personas se arrepientan, y que a mí me dijo que yo vaya y que haga discípulos en todas las naciones. Entonces, no me libro de esa, ¿no? Ok, sigamos adelante. Ok, entonces, la enseñanza del Nuevo Testamento sobre la elección. Cuando Pablo y Bernabé predicaron en Antioquía de Pisidia, Lucas dice, los gentiles, oyendo esto, se regocijaron y glorificaron la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Entonces, de acuerdo a esto, Lucas escribe y dice que estaban ordenados ya para vida eterna. Después viene Efesios 1, donde dice
según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, y en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, ves, este versículo igual te dice que él, desde antes de la fundación del mundo, ya me había escogido y ya me había predestinado. O sea, él tenía un plan, yo no tenía nada que ver, sin embargo, él me escogió y él me predestinó. Y bueno, una vez más, 2 Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos. O sea, todavía ni empezaba el tiempo cuando Dios ya nos había llamado con llamamiento santo, no por lo que nosotros hubiéramos hecho o no hecho, sino porque Él tenía un propósito. Y así podemos ver todos esos pasajes de Romanos 8, 9, 11, Efesios 1, 1 Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses, 2 Timoteo y 1 de Pedro. Todos esos pasajes nos dicen algo similar, que fuimos escogidos antes, fuimos predestinados y que Dios nos había elegido y no por nada que nosotros hubiéramos hecho, sino que todo es por Él. Y es para Él y es para su gloria. ¿Okay? Bueno, entonces, ¿qué significa esto? Aquí está buenísimo lo que dice Wayne Grudem. Dice, los autores del Nuevo Testamento presentaron la elección como un consuelo para los creyentes. O sea, tú ya eres creyente, ya habías sido elegido desde antes de la fundación del mundo. Esto debe traer consuelo a tu vida. Entonces, la manera en que las personas elegidas llegan a la salvación siempre es a través de la proclamación del Evangelio. O sea, no puede haber nadie que llegue a la salvación o que diga, fui elegido aunque no escuchó el Evangelio, no. Todas las personas tienen que escuchar el Evangelio para poder llegar a la salvación. Ahora, lo que no significa, afirmar la doctrina de la elección no quiere decir que nuestras decisiones no importan o que nuestras acciones no tienen consecuencias. Es lo que decía hace un momento. Entonces, si Dios elige, entonces pues, yo ya no tengo opción. No, sí tienes opción, porque sigues siendo una persona libre, un agente moral libre de tomar decisiones y tus decisiones tienen consecuencias, ¿no? Entonces, la Biblia nos presenta y nos considera criaturas personales que tomamos decisiones voluntarias y entre esas decisiones son de aceptar o rechazar el Evangelio. Por ejemplo, el Apocalipsis 22:17 dice, el que tenga sed, venga, y el que quiera, tome gratuitamente el agua de la vida. ¿Para quién es esa invitación? ¿Para los elegidos? Todos, ¿no? Entonces, las decisiones tienen consecuencias eternas, como lo deja claro Juan 3:18. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree, ¿verdad?, mas tenga vida eterna. Y luego el verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y luego viene el 18 y dice, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por cuanto no ha creído en el unigénito, en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, si la persona decide no creer, va a tener esta consecuencia eterna y ya está condenado. Pero Juan 3:16 y 17 son claros que es para todos y el deseo de Dios es salvar a todos, no nada más a los elegidos. ¿Ok? Bueno, que los elegidos se van a salvar. De todas maneras, sí. Sí, los elegidos son salvos. ¿Ok? Entonces, de que dicen que nada más se salvarían los mártires y no sé qué tanto, eso no es verdad. no, eso no es verdad. Eso ¿Verdad? a veces viene de los testigos de Jehová, pero no. Porque ellos dicen que nada más cierto número es el que se va a salvar, pero nosotros estamos viendo que no. Sí, no, ya está, es más, ya se acabaron los boletos de los testigos de Jehová para ir al cielo. Ya 144,000 ya están en el cielo. Entonces, tienen que crear otro lugar para que vayan los demás. O sea, los 144,000 ya están
ya están apartados. Entonces los que quieran creer van a tener que ir a otro lugar. Pero la realidad es que tristemente, como ellos creen en otro Jesús y no es el Jesús de las Escrituras, pues no pueden ser salvos, ¿no? Ok, ¿somos realmente libres? Bueno, a nadie se nos obliga a tomar decisiones contrarias a nuestra propia voluntad. En última instancia, cada uno hace lo que desea. Es que tomar decisiones es parte de lo que es ser un ser humano creado a imagen de Dios. Entonces, cada uno de nosotros vamos a tomar decisiones, lo cual quiere decir que realmente somos libres. No somos robots haciendo lo que alguien nos programó para hacer, que algunos piensan que ya estamos programados y que no tenemos libertad. Si Dios es un Dios que solamente tiene a los elegidos, entonces todos los demás estamos haciendo nada más lo que Dios nos programó para hacer. Y no, o sea, todos nosotros tenemos libertad. Entonces, ¿qué pasa con los que no creen? Aquellos a quienes Dios no ha elegido. La Biblia nunca culpa a Dios del rechazo de alguien. El énfasis siempre está en las decisiones voluntarias de los que rehúsan creer y la culpa de su incredulidad está en ellos, como dice Romanos 1:20, que los que rechacen la revelación de Dios no tienen excusa. Entonces Dios dice, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas creadas, por lo cual no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que su necio corazón fue entenebrecido y profesando ser sabios, se hicieron necios. Entonces, eso dice Romanos capítulo 20. O sea, todo el mundo ve la creación y todo el mundo tiene una revelación de Dios en la creación y sin embargo, prefieren ignorar la creación para seguir en el pecado. Y entonces Dios lo que hace es entregarlos a su naturaleza pecaminosa y se quedan enceguecidos y ya su mente y su corazón se entenebrecen. Y dice que Dios los entrega a sus pasiones. Entonces, más bien podemos decir que una vez que una persona decide no creer y seguir en su vida, su corazón se va entenebreciendo. Entonces, queda entregado. Y es un tema, la verdad, sumamente profundo, que pudiéramos mantener estudiando esto y acabaríamos igual. Ahora, entonces, ¿es Dios injusto? 1 Timoteo 2:4 dice que Dios quiere que todos sean salvos y que lleguen al conocimiento de la verdad. Sin embargo, no todos van a ser salvos. Dios siente gran tristeza por los que se pierden, como dice Ezequiel 33:11, tan cierto como que yo vivo, afirma el Señor omnipotente, que no me alegro con la muerte del malvado, sino con que se conviertan de su mala conducta y vivan. Entonces, ese es el deseo de Dios, que las personas puedan llegar a la salvación. Entonces, esa es la realidad. Ahora, finalmente, todo es gracia. Todo es gracia. La doctrina de la elección demuestra que Dios nos ama, no por lo que somos o lo que hayamos hecho, sino simplemente porque Dios decidió amarnos. Y nuestra respuesta apropiada a Dios es darle alabanza por toda la eternidad. Y nuestra respuesta a los demás es de humildad, puesto que no podemos hacer ningún reclamo de ninguna porción de la gracia de Dios, porque todo es una dádiva de Dios. Amén. Entonces, ni siquiera nada que nosotros tenemos es nuestro. O sea, todo le pertenece a Dios. Y yo no me puedo sentir más que ninguna otra persona porque simplemente es la gracia de Dios. O sea, nada me pertenece a mí, es la gracia de Dios en mi vida. ¿Ok? Amén. Entonces ahí termina la lección 8. Tengo un comentario. Claro. Escrita que acaba de decir eso de que Dios es injusto.
Entonces, y de eso de la tristeza, entonces me fui a Génesis, ¿verdad? En el capítulo 6, donde antes de que Noé construyera el arca, cuando le dice eso, entonces dice que el Señor vio en capítulo 6, verso 5 dice, y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y dice, y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Y entonces dice, y el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Bueno, en este caso, no tanto porque como que Dios era malo y lo voy a terminar, sino que le dio tristeza, pero tuvo que ser justo, tuvo que hacer justicia, ¿verdad? Porque, o sea, Dios, ya para cuando Noé vino, o sea, vamos, la generación de Noé, o sea, han pasado muchos años, no era de que, ay, ¿a poco sí existe un Dios? ¿Verdad? Entonces, pero bueno, pero ese que le causó tristeza hacer eso. O sea, como cuando va a venir ese juicio en el futuro, vamos, no es porque Dios se va a alegrar de que voy a hacer juicio por la gente y los voy a poner tacha, ¿verdad? Pues no. Es simplemente de que, pues, digamos, desgraciadamente, o sea, sin gracia, ¿verdad? Para poder, o sea, para tener que hacer justicia, ¿verdad? Ahora, yo una manera también, cuando empecé a ver eso hace muchos años, no se crea, yo también así como que, entonces, ¿qué es? O sea, como creen de esta manera reformada o no, ¿verdad? Pero al final, el pasaje que habla del alfarero, o sea, de que Dios nos forma, entonces, ¿cómo yo, el vaso, le voy a decir a Dios qué es lo que tiene que hacer conmigo? ¿Verdad? Entonces, y aparte, yo no voy a entender al 100% todo lo que Dios quiere hacer. Vamos. ¿Verdad? Entonces, tengo que dejar un espacio en el que decir, bueno, no entiendo esto, pero yo sé que he sido salvo. Bueno, a Dios gracias que fui preelegido, predestinado, ¿verdad? Pero también no fui predestinado como para decir, ahora, pues que, como dicen, qué suerte tengo, ¿verdad? sino que en este caso, pues por la gracia de Dios soy salvo, ¿verdad? ¿Y qué dice? Como dijo usted, pastor, ¿verdad? Después dice Jesucristo, vayan a discípulos, ¿verdad? Y que sean luz y que sean sal. Entonces, ¿para qué queremos ser esa luz si ya están predestinados? ¿Verdad? Pero sin embargo o sea, como que no enfocarnos mucho en la predestinación y en la elección y todo eso, sino en el hecho de que nos salvó y que por el amor de Dios, así como de gracia recibimos y de gracia damos, ¿verdad? Y mostrar en nuestras vidas a Cristo, ¿verdad? En la manera en que Dios nos vaya ayudando a ser transformados, ¿verdad? Y no enfocarme mucho en que si viene en este orden primero y que si la preelección, porque también otra cosa que me causó la preelección o la predestinado, creo que dicen, bueno, si vamos a ser salvos, entonces no tengo que predicar el evangelio. Entonces digo, entonces no vamos a ser discípulos. Exacto, pero como dijo un profesor, cuando dijo un profesor en el seminario, dijo, entre más puertas toco, más predestinados me encuentro. ¿No? Exacto. Sí. Entonces, nuestra responsabilidad sigue siendo compartir el evangelio y Dios es el que finalmente va a hacer la obra. Sí. Es verdad, es verdad. Okay. Bueno, voy a terminar porque ahorita a las 9:30 voy a estar en una charla, si quieren escucharla también. Sí, ahí ya lo puso por ahí, pastor. ¿Cómo? Ya la puso por ahí que... Sí, ya la puse por ahí. Es que si alguien quiere dormirse bien sabroso, pongan la charla. No, al contrario, vamos a hablar de teología. Bueno, pues entonces déjenme orar y terminamos. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por este tiempo que hemos podido compartir, Señor. Y Padre, hemos visto temas profundos, pero gracias, Señor, que podemos comprender, Señor, que tu amor es para todas las personas y tu deseo es salvar a todas las personas. Y que aunque a veces nos cuesta trabajo entender esto de la predestinación y la elección, Señor, pues es algo que aparece en tu palabra, Señor. Y Padre, pues
Yo sé que nos cuesta trabajo y que a lo mejor nos va a costar un poquito más de estudio y de profundidad, y aún así pues sabemos que hay muchas personas que tienen diferencia de opinión, grandes teólogos, grandes estudiosos de la palabra de Dios. Pero Señor, permite que nuestros corazones y nuestras mentes estén enfocadas en ti, Señor, en tu gracia y en tu amor para con todas las personas. Y Señor, lo más importante, que podamos hacer la misión que tú nos has encomendado, que es de hacer discípulos en todas las naciones. Y Padre, oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Gracias.